Muy buenos días. El día de hoy ya es domingo. Es tiempo que vayamos preparando nuestro corazón, que tengamos la mejor actitud para poder escuchar la palabra de Dios. Que si bien es cierto que Dios tiene todo el poder para poder romper nuestro silencio, para poder obligarnos a escuchar su palabra, también es cierto que Dios es un gran caballero que nos ama, nos respeta y no va a hacer nada en contra de nuestra voluntad. Porque el regalo que Dios nos dio ha sido la libertad y Él nunca nos las va a quitar. Obligarnos a escuchar su palabra sería tanto como quitarnos la libertad, y eso Dios no lo va a hacer porque nos ama. De ahí la importancia de que nosotros dispongamos todo nuestro ser para escuchar la palabra de Dios con la correcta actitud. Y es que pareciese que ese es el tema del evangelio del día de hoy, o bien es en lo que quiero que nosotros podamos meditar. La actitud. Porque algunos han definido la actitud como el cristal con el que ves la realidad. Si tienes una mala actitud, todo te va a parecer mal. Pero si tienes una actitud positiva, siempre vas a estar alegre, contento y vas a tratar de tomar la aventura, de superarte y disfrutar cada día de tu vida. Hoy en el evangelio vemos a un dueño de una viña que tiene una extraordinaria actitud. Y bien puede parecer este dueño la figura de Dios, porque es misericordioso, es justo, es misericordioso y además da gracia. En esta parábola vemos cómo Él sale a contratar trabajadores y la primera relación que tiene es de justicia. Ve a mi viña y te pagaré lo que es justo. Nosotros lo entendemos muy bien. Es algo justo. Acordaron. Es justicia. Darle a cada uno lo que le corresponde. Pero no se queda ahí el dueño de la viña, sino que vuelve a salir a la plaza una segunda, una tercera vez y ve a personas ahí, trabajadores que no han sido contratados. Y él, pudiéramos decir que se mueve en misericordia, se pone en el lugar de ellos. Porque prácticamente en aquella época trabajar un día y ser un empleado era llevar el sustento a tu casa día por día. No conseguir trabajo era no llevar comida ese día a su casa. Por eso él se mueve por compasión y les dice: ¿qué hacen ustedes aquí? Y ellos le responden: nadie nos ha contratado. Él les dice: vayan a mi viña y les pagaré lo que es justo. Es decir, tiene misericordia con ellos. Pero al final de la historia o del día del trabajo, de la jornada, vemos que este dueño no solamente es justo y misericordioso, sino que además se mueve en un aspecto de gracia. Decide darles un regalo gratuito. Eso es gracia. Les da esa gracia de recibir todos el salario que correspondía a un día de trabajo, que era lo que correspondía a tener algo que comer para ellos y su familia un día. Se movió no solamente con justicia, sino con misericordia y además de manera generosa, dando esa gracia a todos sus empleados. ¿No es fantástico? ¿No es fabuloso? Hay personas aún el día de hoy, conozco personas que incluso se mueven por misericordia, y también hay un pequeño grupo de personas que incluso dan esas gracias o esos regalos inmerecidos. La historia no queda ahí. El dueño de la viña tiene una actitud increíble. Pero hay uno de sus trabajadores, el primero, el que se movió en una relación de justicia, el que no experimentó quizás la misericordia y mucho menos experimentó la gracia, es aquel que viendo lo que el dueño le paga a los demás, cuando él recibe su salario, que era el justo, se queja y empieza a reclamarle al dueño: ¿por qué le pagas a los demás lo mismo que a mí, que yo trabajé todo el día? O sea,
¿qué era lo que él esperaba? ¿Que se le pagara más? No, porque eso fue lo que acordaron con él. Lo que él esperaba era que a los demás les pagaran menos. O sea, qué miserable, qué tacaño, qué envidioso, qué mala actitud de esa persona. Y todavía peor, casi le reclama al dueño como diciéndole, tú eres malo por hacer eso. A lo que el dueño le contesta, yo voy a ser malo porque tú eres malo. ¿Qué no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiera? Esta parábola, cuando Jesús inicia, dice el reino de los cielos se parece a... Y usualmente nosotros pensamos en el reino de los cielos, sí, efectivamente, cuando el reino de los cielos se manifieste de manera soberana y total al final de los tiempos. Pero no hay que esperar hasta allá. El reino de los cielos se vive ya desde aquí, desde nuestra actitud, desde lo que vamos sembrando, desde cómo queremos nosotros vivir. Esto es muy importante porque hay algunas explicaciones de esta parábola que hablan de que al final de tu vida, si tú te arrepientes y pides perdón, te vas al cielo, porque Dios es generoso como en esta parábola. Yo creo que esa es una interpretación un poco pobre, porque al final de tu vida, quién sabe si vayas a tener la oportunidad de arrepentirte. Pero por seguro, debemos de aplicar esta parábola el día de hoy entre nosotros. Y ahí está esa actitud que hay que corregir. Hay que parecernos al dueño, que es justo, que es misericordioso y que actúa gratuitamente, da generosamente. Y hay que mirar la actitud de ese mal empleado, que es envidioso, que es egoísta, porque muchas veces nosotros caemos en esa actitud. ¿Y a qué me refiero? Cuando estás mirando lo de los demás y no eres capaz de mirar lo que tú tienes. Eso es ser envidioso. Y la envidia va a ir corrompiendo, va a ir destruyéndote interiormente. Porque, y lo voy a decir, es una actitud muy humana, que si no estamos alertas de esto, no vamos a disfrutar nuestra vida. Déjame te lo explico. A lo mejor a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando voy a un restaurante y todos nos sentamos en la mesa y cada uno pide algo diferente y cuando traen la comida, yo empiezo a mirar lo que los demás y digo, hijo, eso, el otro plato se ve más sabroso que lo que yo pedí. En cierta manera eso es envidia. Porque envidia no solamente es desear el bien del otro, sino que además la envidia implica el no valorar y el no agradecer lo que nosotros tenemos. Y ahí está la diferencia de la actitud entre este empleado y el dueño de la vida, de la viña. Porque este empleado no experimentó la gracia. Este empleado no experimentó la misericordia. Y en su razón de justicia, en realidad lo que estaba haciendo era una injusticia, que le quitaran al otro lo que él no tenía. Cuando tú no te abres a experimentar la gracia de Dios, cuando tú no te abres a experimentar la misericordia de Dios en tu vida, entonces vas a tratar de quitarle los bienes a los demás y de actuar injustamente, porque al no ser capaz tú de disfrutar lo que tienes, vas a envidiar lo que los otros tienen. Y al envidiar lo que los otros tienen, escucha bien esto, cuando tú no eres capaz de ser feliz con lo que tienes, tampoco lo serás teniendo lo que deseas, porque la actitud de la envidia siempre va a hacer que mires hacia afuera y que nunca disfrutes lo que tú tienes. Por eso, este contraste de actitudes del dueño de la viña, que es generoso, que es misericordioso y por supuesto actúa con justicia. Y es capaz de actuar con justicia porque también es capaz de actuar con misericordia. Y es capaz de actuar con misericordia porque también es capaz de actuar y de dar gratuitamente, de dar regalos. En cambio, ese mal empleado no fue agradecido. No valoró lo que tenía por andar viendo lo de los otros. No actuó con misericordia
poniéndose en el lugar del otro, diciendo, qué bueno que el otro va a tener algo que llevar de comer a su casa el día de hoy. No actuó con misericordia, sino que estaba actuando desde sus sentimientos mezquinos, desde sus sentimientos envidiosos. Y si queremos hablar de justicia, tampoco él era justo, porque estaba juzgando al dueño de la viña bajo sus propios criterios, y eso no es justicia. La justicia es tratar de mirar desde una óptica completa y que acaso el dueño de la viña no puede hacer lo que quiera con sus bienes. Después de todo son suyos. Él actúa justamente. No le hizo ninguna injusticia. Hagamos un alto en nuestra vida y pensemos esto muy profundo, porque el reino de los cielos se vive desde aquí y desde ahora, desde nuestra actitud que estamos viviendo. Si el día de hoy tú no eres capaz de reconocer todas las gracias que hay en tu vida, si el día de hoy tú no eres capaz de reconocer incluso que Dios es misericordioso contigo, no te vas a dar cuenta de la justicia que Dios hace contigo. Vas a medir la justicia de Dios con tus propios criterios y eso te va a llevar a un error, te va a llevar a amargarte, te va a llevar a frustrarte, te va a llevar a ser infeliz. El mensaje de este evangelio es a que seamos agradecidos, que seamos misericordiosos y entonces podremos aspirar a vivir en justicia. Deja de mirar los bienes de los otros y date cuenta lo que tú tienes, porque cuando tú te das cuenta lo que tú tienes, es cuando eres capaz de disfrutar la vida que Dios te da. Qué interesante, ¿no? ¿Hemos actuado nosotros de manera envidiosa? ¿Cómo saber si actuamos de manera envidiosa o no? ¿Eres capaz de disfrutar y agradecer todo lo que tienes? ¿O te estás quejando de las cosas que no tienes? Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la plenitud, el Dios de la gracia, el Dios que nos ama, el Dios que nos da todo lo que necesitamos y aún mucho más, pues se nos da Él mismo. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de la justicia, misericordia y gracia es un tema muy importante que tenemos que entender. Te doy este ejemplo. Imagina que tú vas manejando a exceso de velocidad y el policía te detiene. Número 1, en razón de justicia, él te tiene que dar un ticket, una multa. Eso es justicia. Hiciste algo mal, vas a recibir lo que mereces. Imagínate un segundo escenario. El policía se acerca y tú le empiezas a decir, discúlpeme policía, no me di cuenta, estoy muy preocupado, tengo un enfermo en la casa y tengo tantos problemas económicos que no me di cuenta de la velocidad que llevaba. A lo mejor el policía, movido por misericordia, por compasión, te deja ir y te dice, está bien, tenga cuidado, en esta ocasión no le daré ninguna multa, así que continúe en paz. Eso sería misericordia. Justicia, que te dé la multa. Misericordia, que te perdone, que te entienda, que te comprenda. Pero imagínate un tercer escenario. Que tú vas manejando a exceso de velocidad, el policía te detiene y tú le dices, discúlpeme oficial, lo que pasa es que tengo un enfermo en casa y tengo tantos problemas económicos que no me di cuenta de la velocidad que llevaba. Y el policía decide no darte un ticket, no darte una multa. Decide además ser misericordioso contigo, te entiende, pero te da además un cheque de $100 o te da un billete de $100 y te dice, válgame, pues tome algo este dinero, compre unas medicinas y váyase a su casa. Eso es gracia. Que te dé la multa es justicia, que te perdonen es misericordia y que te den algo inmerecido es gracia.
Dios nos da tantas gracias y tiene tanta misericordia de nosotros, que lo que nosotros deberíamos de hacer es darnos cuenta que es un privilegio el haber sido contratados por Él a cualquier hora del día, porque trabajar con Él, trabajar en esta vida, vivir y disfrutar esta vida, ya es un regalo y una gracia. Cuando tú valores esto, dejarás de sufrir por lo que no tienes y empezarás a disfrutar la vida. Que tengas un excelente día.